Y desde este momento comienza Escudriñando las Escrituras. Escudriñando las Escrituras. Un programa patrocinado por Radio La Voz de los Nazratí. música, información, estudios de la Torá y los profetas, regresando a la senda antigua, siguiendo las pisadas de Rabí Yehoshua mi Nasrat. Yehoshua mi Nasrat HaMashiach. Escudriñando las Escrituras. Hola mi gente, shalom, shalom, hot paz y bendiciones para todos ustedes, para todos los Haverim, para todos los amigos y las amigas que nos escuchan alrededor de todo el planeta. Muy buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estés escuchando. Bendiciones para ti y bienvenido Baruch Abba a tu programa Escudriñando las Escrituras. Muchísimas gracias, Toda Rabá, por acompañarnos en este día nuevamente, en otra edición más de el programa. Este es el tercer programa de Escudriñando las Escrituras y realmente queremos pedirles a ustedes mil disculpas porque las últimas 2 semanas no pudimos transmitir el programa debido a ciertos inconvenientes técnicos, pero aquí estamos otra vez, regresando nuevamente al aire para traerles buenas canciones, para traerles el estudio semanal, para traerles más reflexiones y seguir nosotros entonces compartiendo este agradable momento entre todos los hijos de Israel que estamos retornando al camino, a la senda de la Torá y los profetas. Así que si me escuchan un poco diferente en esta edición es porque tengo un poco de gripe, así que me disculpan si sienten que mi voz está un poquito afectada debido a la congestión y a los diferentes síntomas que tiene, como todos ustedes saben, la enfermedad de la gripe. Así que bueno, igual seguimos contra viento y marea, no nos detiene absolutamente nada. Queremos darle la más cordial bienvenida desde Chile, nuestro Haver Mijael Ben Israel, con mucho cariño, y desde Venezuela quien te habla, el que ha estado con ustedes, quienes han estado con ustedes, Córdoba Romero, con mucho amor y con mucho cariño para todos ustedes. Así que continuamos entonces en Escudriñando las Escrituras. A continuación, buena música y después la historia de los Nazratín, el estudio número 3. Entonces no te apartes de la sintonía de Radio La Voz de los Nazratín. Estás en sintonía de Radio La Voz de los Nazratín. Take your place and fix it all. I can take the weight off for what you've done. I can stop the way your life is turning out, turning out, turning out. Yeah. All you need is feel the way so real inside and know the love above. All you need is kneel and pray to find the strength in you to rise again. Betifa
בתפארה. הוא היה, הוא הווה, הוא יהיה בתפארה. הוא היה, הוא הווה, הוא יהיה בתפארה. הוא היה, הוא הווה, הוא יהיה בתפארה. Enseñanzas de Rabí Yehoshua Minasrat. Volvió pues a decirles Yehoshua: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es un mensaje de Radio La Voz de los Nazratim. Para continuar entonces con la serie de estudios que estamos realizando acerca de la historia de los Nazratim, los discípulos del Rabí, el maestro Yehoshua mi Nazrat, Yehoshua de la ciudad de Nazrat. Recapitulando, recordando y refrescando un poco, recordemos que Nazratim es lo que popularmente se conoce como los nazarenos. Nazrat es el nombre original de la ciudad de Nazaret, como se conoce en español, que fue la ciudad donde se crió Yehoshua, nuestro maestro, luego de que su padre y su madre Yosef y Miriam fuesen a Egipto cuando ocurrió la matanza de los niños en manos del rey Herodes. Luego que Herodes muere, un malaj, un mensajero de Hashem, le revela a Yosef que ya pueden regresar. Y cuando Yosef se entera de que el hijo de Herodes estaba gobernando, él decide entonces irse a la ciudad de Nazrat. Y entonces dice lo que se cumple por el profeta, que sería llamado un Nazratí. Entonces estamos aquí recapitulando. Así que estamos regresando nuevamente al estudio que comenzamos hace 2 programas anteriores. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un personaje que es el primo del Rabí Yehoshua, su primo conocido como Juan el Bautista. Su nombre original es Yohanan ha-Matbil, o Yohanan el que sumerge, Yohanan el inmersor, el que sumergía a las personas, las purificaba en el río Jordán, el río Yardén. Cuando Adonenu, es decir, nuestro Señor Yehoshua, tenía aproximadamente 30 años, vino Dabar Elohim, es decir, la palabra del Eterno, al profeta Yohanan ha-Matbil, el hijo de Zeharia ha-Cohen, conocido como Zacarías, el sacerdote. Con la autoridad de Eliyahu Hanaví, del profeta Elías, en el desierto de Yehudá, Yohanan ha-Matbil es descrito como Ish Tzadik Bekadosh, un hombre justo y santo, el cual fue por toda la región alrededor del Yardén, Jordán, enseñando acerca de lo que la Escritura decía del Mashiach y de la necesidad y obligación que tenía el pueblo de hacer Teshuvá. Teshuvá
Es la palabra hebrea que se traduce como arrepentimiento. Sin embargo, la palabra teshuvah tiene una connotación un poco más profunda que significa volver, regresar, volverse en arrepentimiento. Es regresar a la casa, regresar a la Torah. Porque el Malhut Hashamayim, es decir, la restauración de Israel, el reino de los cielos o el reino de Elohim, se había acercado, para que se cumpliera lo que fue dicho por Yesayahu Hanaví, el profeta Isaías, donde dice: una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Eterno, haced derechas sus sendas. Esta era la profecía que pesaba sobre Yohanan Hamatbil, el cual venía bajo la inspiración, bajo la ruaj de el profeta Elías. Mientras Yohanan Hamatbil purificaba al pueblo en Maim Haim, es decir, en aguas vivas, él les decía: en verdad, he aquí, yo los sumerjo a ustedes en los días de Teshuvah, o de regreso. Pero otro viene más fuerte que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él los sumergirá con el fuego de la Ruach HaKodesh, la inspiración de Hashem, su inspiración divina. En aquellos días vino Yehoshua de Galil al Yardén, al Jordán, para ser sumergido en aguas por medio de Yohanan Hamatbil. El Eterno bendito sea se había dejado saber a Yohanan Hamatbil, le dijo: sobre el que veas que desciende Ruach HaKodesh y permanece sobre él, ese es el que purificará en Ruach HaKodesh, con la inspiración divina de Hashem. Y así fue. Dice el relato acerca de la purificación, de la inmersión de Yehoshua: y enseguida que subió de las aguas, se abrió para él los cielos, y vio Ruach de Elohim descender como paloma, y le ministraba. Y aquí voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, muy, muy amado, y mi complacencia está en él. Yehoshua es elegido por el Eterno para que fuese el portador de la Neshama, del alma del Mashiach. Recibió Koach, es decir, autoridad, y fue anunciado como el Mashiach, como el ungido, públicamente por Yohanan Hamatbil ben Zecharia, Juan el Bautista, el hijo del sacerdote Zacarías, para que se cumpliera lo que fue dicho por Yesayahu Hanaví, el profeta Elías. Esto lo podemos encontrar en Isaías capítulo 11 del 1 al 3, lo pueden buscar en sus casas luego con más calma y detenimiento. Dice: y posará sobre él, es decir, sobre el Mashiach, Ruach Hashem, la inspiración del Eterno, Ruach Jochma, la inspiración de sabiduría, y Binah, inteligencia, Ruach Etzah, inspiración de consejo, y Geburah, de poder, Ruach Da'at, de conocimiento, y Irat Hashem, temor del Eterno. Todas estas rujot, estos espíritus conocidos o estas inspiraciones, reposarían sobre el Mashiach, y reposaron entonces sobre Yehoshua el día en que fue sumergido por su primo Yohanan Hamatbil. Tras Yehoshua, entonces aprendemos, se pone de manifiesta una nueva alianza, un Brit Hadashah, un pacto renovado, de la cual hablaron los profetas, bajo la cual la Torah y la Ruach HaKodesh serían parte interna de cada hijo de Israel. De eso se trata la nueva alianza. No de que la Torah fue abolida, no de que la Torah, o mal llamada la ley de Moisés, mal llamada la ley, fue desechada y ahora estamos bajo la gracia, como se enseñó por muchos años. No se trata de eso, se trata de que ahora, como lo podemos leer en el libro del profeta Jeremías, Yermiyah, en el capítulo 33, también lo conseguimos en la carta que escribe Shaul a los hebreos, en el capítulo 10, y él cita literalmente a Jeremías. Yermiyah dice que esta es la nueva alianza, el Brit Hadashah, el pacto renovado que voy a hacer con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Voy a escribir mi Torah en sus corazones. Ese es, en esencia, el verdadero pacto renovado. Por ende, la profecía de Joel Hanaví, del profeta Joel, se comenzaría a cumplir en sus discípulos. Esto es, que la Ruach HaKodesh, la inspiración de Hashem, la inspiración divina,
pase a morar en los seres humanos. Es por eso que el deseo de nuestro Maestro, expresado en sus enseñanzas, es uno: que el ser humano pueda recibir la inspiración, la Ruach, esto es la presencia, conocido también como la Shejinah, del Eterno dentro de sí mismo, a través del amor al Creador, expresado en la obediencia y en amor al prójimo, de manera que podamos vivir de una manera kadosh, consagrada, apartada en cada acto de nuestra vida diaria. Así, él solía decir a sus discípulos: vuestro Padre que está en los Shamaim, en los cielos, que dará su Ruach Hatová a los que le buscan, es decir, su Ruach buena, su Ruach con propósito, a los que le buscan. Y por eso decía uno de los más allegados discípulos, Simón Kefa: Elohim ha dado Ruach HaKodesh a los que le obedecen. Kefa, recordemos que es conocido como Pedro. Él en sus predicaciones, en los discursos que él enseñaba, él daba a entender que la Ruach HaKodesh, la inspiración divina, el mundo occidental le puso el nombre de Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces cuando hablamos de Ruach HaKodesh, ya saben a qué nos referimos. El apóstol Pedro, el emisario Kefa, enseñaba que Elohim da la Ruach HaKodesh a los que le obedecen. No es un acto de magia, no es por una imposición de manos o porque venga un predicador y le sople, la gente va a recibir Ruach HaKodesh. La gente tiene que esforzarse para que la Ruach de Elohim, la Ruach HaKodesh, pueda estar en sus vidas para ellos obedecer la Torah. Este deseo del Maestro no solo lo enseñaba, sino que él lo vivía, llegando a tener una vida tan elevada, tan llena de Ruach HaKodesh y en obediencia al Eterno, que pudo decir a sus discípulos: si han llegado a conocerme, también a mi Padre conocerán. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Peresh de Bethsaida, conocido como Felipe de Bethsaida: Adoni, Señor mío, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yehoshua le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta, sino el Padre, Hashoen Bekirbi, es decir, cuya presencia mora dentro de mí, cuya Shejinah mora dentro de mí, él hace sus obras. Es decir, que sus acciones eran dirigidas por el Padre en completo acuerdo con la Torah, y a la vez daba ánimo y fuerzas a los discípulos, pues ellos también podían vivir una vida como la del Maestro. Por eso les decía: el que es fiel en lo que enseño, las obras que yo hago, también él las hará. Adonenu Yehoshua, nuestro Señor Yehoshua, dijo: yo y el Padre uno somos. Y oraba también diciendo: mas no ruego solo por ellos, es decir, los primeros discípulos, sino también por los que permanecerán fieles en mí, es decir, en mi enseñanza, por medio de la palabra de ellos, los primeros discípulos. Es decir, Yehoshua, recuerden en el episodio 17 de lo que se conoce como el Evangelio de Juan, el testimonio del discípulo amado, antes de ir a su ejecución, el rabino Yehoshua, él hace una tefila, una oración al Padre, y le dice que estaba orando por los que iban a escuchar a los primeros discípulos, la enseñanza de ellos, que a su vez era una transmisión de la enseñanza propia de él, como Mashiach. Y entonces él oraba y decía: para que todos ellos sean uno, como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo, que ellos también estén en unión con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquellos que no le entendían, sino que más bien le criticaban y ofendían, el Maestro les decía: si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean, crean a las obras, para que conozcan y sigan conociendo que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, vamos a continuar con un poco más de buena música aquí en Escudriñando las Escrituras, y luego continuar entonces con la segunda parte de este estudio acerca de Rabenu Yehoshua, nuestro Maestro Yehoshua. Habíamos escuchado antes, la primera canción que colocamos en el programa eran Gabriel Tumbak y Gad Elbaz
Rise Again, una canción que está en inglés, pero que tiene un mensaje muy bonito que quiere decir levántate otra vez. Levántate, que busques el amor de Hashem dentro de tu corazón y te levantes una y otra vez a pesar de las circunstancias. Y vamos ahora a escuchar entonces a Abraham Fried con Hazak, esfuérzate. Regresamos entonces a tu programa Escudriñando las Escrituras por Radio La Voz de los Nazratim. Este esfuerzo mancomunado que estamos realizando el Jaber
Mijael Ben Israel y Córdoba Romero, con mucho aprecio, de verdad, esforzándonos cada día por dar lo mejor en pro de la restauración de Israel y de llevar a cada uno de los amigos y las amigas que están iniciando en el retorno a la senda de nuestro rabino, nuestro maestro Yehoshua. Estamos aquí para compartir con ustedes buena enseñanza. De manera que seguimos entonces con la historia de los Nazratim, y en este momento vamos a hablar acerca de la Masoret o la enseñanza de Rabenu Yehoshua. Es obvio, al leer los escritos de los primeros discípulos de Yehoshua de Nazaret, que como cualquier otro rab, otro maestro, él enseñaba a sus discípulos y a través de ellos se transmitía la enseñanza a otros. Esto es lo que se conoce en hebreo como la Masoret, es decir, la transmisión de una enseñanza. La palabra hebrea Masoret no debe ser traducida simplemente como tradición, sino como transmisión, ya que no hay tradición sin que antes hubiese una transmisión. Y un receptor, en hebreo Mesirá, en hebreo transmisión es Mesirá, y receptor es Mekubal, de donde se origina la palabra Kabbalah, que significa recibir o recepción. En la antigüedad, donde no siempre se tenía a mano papel y lápiz, la transmisión también se hacía de forma oral y por ende memorizada. Por ello regularmente no se encuentran escritos de enseñanzas de antiguos maestros de Israel. En los escritos de los primeros discípulos de Yehoshua de Nazaret no encontramos ninguna orden del Rab ni de sus discípulos acerca de guardar por escrito alguna enseñanza. Tampoco tenemos constancia de que Yehoshua mismo haya escrito algún documento. Pero lo que sí tenemos son órdenes dadas a los discípulos de guardar, cumplir y transmitir tanto las enseñanzas como también los hechos del Rab, es decir, del maestro, las obras que él hizo. Él mismo dijo a sus discípulos: vayan y enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes por siempre. Por ello mismo, dijo mientras oraba: no ruego solamente por estos discípulos, sino también por los que han de seguir fielmente mi enseñanza por medio de la palabra de estos. Y les decía: como el Padre me ha amado, también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Y les decía: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. También decía: si me aman, guarden mis mandamientos. Lázaro escribió, conocido como Lázaro, el cual nosotros fielmente creemos que fue él el que escribió el Evangelio, conocido como Juan. Acerca de esto ya en otras oportunidades habrá un estudio. En este caso, Lázaro escribió: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor del Eterno se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él caminó. Debe caminar de la misma manera que Rabenu Yehoshua caminó. Esto lo leemos en la primera carta de Juan. Ya vimos en la primera carta de Lázaro. Él explica claramente allí que si nosotros decimos ser discípulos de Rabenu Yehoshua, debemos caminar de la misma manera que él lo hizo y seguir las enseñanzas que él les transmitió a sus discípulos, a sus talmidim. Y su enseñanza no era otra enseñanza, sino la enseñanza de la Torá. Recordemos en Mateo capítulo 5, verso 17, que Yehoshua dice: ni se les ocurra que yo he venido a abolir la Torá y a los profetas. Y dice: y todo aquel que viva de esa manera, como que si la Torá está abolida, y de ese mismo se lo enseñe a las demás personas, será llamado pequeño. Sin embargo, el que haga todo lo contrario, el que viva Torá y la enseñe, será llamado grande en el Malhut Hashamayim, en el reino de Hashem, en el reino de los cielos. Shimon Kefa, Pedro, conocido mejor como Pedro, escribió
sobre la mitzvah Hakadosh Hamsorah, es decir, la orden santa que fue transmitida. Y Shaul decía: hermanos, estén firmes y retengan las órdenes con que fueron enseñados, ya sea por palabra o por carta nuestra. Aquí estamos entonces a través de estos ejemplos especificando el hecho de que Yehoshua transmitió una enseñanza, transmitió un legado. Y sus talmidim, los talmidim rishonim, los primeros discípulos, a su vez la siguieron, valga la redundancia, transmitiendo, y es la que nosotros hemos recibido y seguimos entonces compartiendo con ustedes. El rabino Shaul, conocido como apóstol Pablo, también dice: porque yo recibí lo que les transmití. Y también dice: porque les transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. ¿Okay? Aquí vemos claramente cada vez que Rabí Shaul o Kefa, ellos escribían en sus cartas, ellos hablaban acerca de una transmisión, una enseñanza recibida y la cual ellos estaban transmitiendo. Y Judá, conocido como Judas, también escribió acerca de la emuná shenimsra, es decir, la verdad que fue transmitida. Por eso escribió Lázaro, Juan, como ya mencionamos anteriormente. Y hay también muchas otras cosas que hizo Yehoshua, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni aún en el mundo cabrían los rollos que se escribirían. Entonces, como hemos explicado anteriormente, hemos develado el hecho de la transmisión que Yehoshua hizo a sus talmidim, y la misma manera en como ellos nos la legaron a cada uno de nosotros a través de sus cartas, a través de sus escritos y a través de los viajes que ellos hacían y cuando se reunían, y fue pasando de maestro a alumno hasta llegar a nuestros días. Vamos entonces a hablar ahora acerca de Haderech, o el camino. La palabra camino en hebreo es derech. Y vamos a definir un poco la masoret, la transmisión, la enseñanza de Yehoshua. Entre los mismos escritos de los primeros discípulos existe evidencia de esta masoret, de esta enseñanza. En el libro Maseh HaShluchim, o Hechos de los emisarios, el libro de Hechos, hallamos varias veces el término Haderech para hacer referencia a la enseñanza que Yehoshua transmitía o transmitió a sus discípulos. Entonces muchas veces ellos eran llamados los del camino, es decir, los de Haderech eran llamados los discípulos de Rabenu Yehoshua. Shimon Kefa, o el apóstol Pedro, hablaba de Derech Sedaká, el camino de la rectitud, el cual también llamaba Derech HaEmet, el camino de la verdad, y Derech Yashar, el camino recto. Esta definición de el camino para la masoret, para la transmisión, o lo que es igual para la enseñanza transmitida por Yehoshua, alude a un caminar, a una conducta, y basándose en este concepto fue que Lázaro escribió, conocido como Juan, escribió una de sus cartas: el que dice permanecer en Yehoshua debe caminar en el camino que también él caminó. Y este es el amor, que caminemos en sus mandamientos. Al decir camino, indica 3 puntos. O sea, distinguir 3 puntos importantes aquí. Primero, el punto de partida. Segundo, la senda. Y tercero, el punto final como el objetivo del camino. Yehoshua dijo: entren por el portón estrecho, porque el portón de la destrucción es ancho y profundo, y muchos pasan a través de él. Cuán estrecho es el portón y cuán pesado es el camino que lleva derecho a la vida, pocos son los que lo encontrarán. El camino es su enseñanza de cómo aplicar la Torá adecuadamente en nuestro diario andar, como dijo Shaul. Shaul dice, y lo citamos: según el camino, es decir, la enseñanza de Yehoshua, que ellos llaman herejía, así yo sirvo al Elohim de nuestros padres, siendo leal a las cosas que son conforme a la Torá y las que en los profetas están escritas. En otras palabras,
El camino no contradice ni a la Torá ni a los profetas, sino que todo es conforme a lo escrito. Yehoshua dijo: yo soy el camino y nadie va al Padre si no es por mí. Esto es, si no es por mi camino. Nótese que no dijo nadie va a Elohim sino al Padre. O sea que su enseñanza es un camino y él es un ejemplo, no para alguien que simplemente quiera buscar entre comillas a Dios, sino un camino y un ejemplo para aquel que busque ser verdaderamente hijo del Creador. O sea, alguien que manifieste los atributos del Creador. Así que es nuestro deber imitarlo tal como él dijo. Ustedes me llaman Rabenu y Adonenu, es decir, nuestro maestro o nuestro Señor. Y tienen razón, porque lo soy, dijo Yehoshua. Así que si yo, el Adón, el Señor, y el Rab, el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarlos los unos a los otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. En verdad les digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, van a ser felices si lo practican. Shimon Kefa, o Pedro, dijo: el Mashiach padeció por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Con esto, por el día de hoy, por el programa de hoy, pausamos para luego seguir la semana que viene en la siguiente edición del programa Escudriñando las Escrituras. Mientras tanto, les dejamos esto para que puedan ir meditando. Nuestra tefilá diaria, nuestra oración diaria hacia Hashem tiene que ser: Padre, ayúdame a caminar en la Torah, ayúdame a caminar en la misma senda del Mashiach, de tu hijo Yehoshua. Nuestra tefilá diaria, nuestra oración diaria tiene que ser la del Salmo 139, cuando dice: examíname, oh Hashem, y conóceme, pruébame, escudriña mis pensamientos, escudriña lo más profundo dentro de mí, ve si hay en mí un camino de iniquidad, un camino de dolor, y guíame por el camino eterno, por Derech Olam, el camino eterno. Esa tiene que ser la oración de cada hijo de Israel, su plegaria diaria, que podamos convertirnos en hijos obedientes, que agrademos al Padre con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta. Entonces, allí les dejamos esa reflexión, allí les dejamos este estudio. Vamos a continuar en el programa Escudriñando las Escrituras, escuchando una buena canción, una canción muy bonita en la voz de Yaniv Ben Mashiach y Shema Israel. Escucha, Israel. ישנן מילים שלא עוזבות אותנו אף פעם, והן סודות שנתן לנו מלך העולם, והן זולגות בשמחה, והן יודעות להרטיב את העיניים, והן פורצות בצרה, והן יודעות לטפס אל השמיים. שמע ישראל השם אלוקינו, שמע ישראל השם אחד, שמע ישראל כל יום בחיינו, כי יהודי הוא אף פעם לא לבד. והן עטפו והן שמרו עלינו בנכה, וכשקשה הן
את שבילי המחר, והן זולגות בשמחה, והן יודעות להרטיט את העיניים, והן פורצות בצרה, והן יודעות לטפס אל השמיים. שמע ישראל השם אלוקינו, שמע ישראל השם אחד, שמע ישראל כל יום מחיינו, כי יהודי הוא אף פעם לא לבד. שמע ישראל השם אלוקינו, שמע ישראל השם השם אחד, שמע ישראל כל יום בחיינו, כי יהודי הוא אף פעם לא לבד, כי יהודי הוא אף פעם לא לבד. Estás en sintonía de Radio La Voz de los Nazratim. Quiero compartir con ustedes en el programa de hoy una reflexión. Tiene que ver con la luz de Hashem en nuestras vidas. El libro de Job o de Job, recordemos que Job fue ese hombre que tuvo que atravesar una dura prueba. Mueren sus hijos, él pierde todo lo que tiene, cae enfermo de una llaga que le consumió todo el cuerpo. Y en medio de esa circunstancia, de ese sufrimiento tan fuerte, tan profundo que le tocó atravesar, él recibe muchas enseñanzas acerca de la vida y acerca de lo que es el propósito de Hashem en nuestras vidas y de cómo Hashem nos muestra cuál es su propósito usando precisamente ese tipo de circunstancias difíciles. Dice entonces Job en el capítulo 33, en el verso 14: aunque Elohim habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe, en sueño, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres, mientras dormitan en el lecho, Él abre el oído de los hombres y los amonesta secretamente, para apartar al hombre de su mala obra y destruir del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida de que perezca a cuchillo. También sobre su lecho es corregido con dolores, con la agonía incesante de sus miembros, hasta que su alma llega a aborrecer el pan y su garganta el manjar más delicado. Su carne se consume hasta que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, y se apiade de él y diga: líbralo de bajar al sepulcro, porque he hallado su rescate, entonces su carne sería más tierna que la del niño, volvería a los días de su juventud, invocaría a Elohim, y éste le sería propicio, para que vea su rostro con gritos de júbilo, y restauraría al hombre su rectitud. Cantaría entre los hombres diciendo: pequé y pervertí lo recto, pero no me fue tomado en cuenta. Ha redimido mi alma para que no baje al sepulcro, y mi vida ya ve la luz, la Or. He aquí, todas estas cosas hace Elohim con el hombre. 2 veces y aún 3 veces
para rescatar su alma del sepulcro, para que resplandezca con la Or Haim, la luz de la vida. La vida está hecha para ser colmada con la luz de la alegría. Estamos aquí para obtener la plenitud de la vida, cuya fuente es la conexión con la luz. La luz es una poderosa energía que está dentro de cada uno de nosotros y de cada elemento de este planeta, desde las rocas hasta los árboles, los elefantes, el aire que respiramos, nuestros familiares. El poder de curarnos se halla no solo dentro de nosotros, sino también a nuestro alrededor. La luz está en todas partes. La luz es alegría infinita, amor incondicional y compasión, tanto hacia nosotros como hacia los demás. La luz existe desde antes del origen de la humanidad. De ella provenimos y hacia ella nos dirigimos. Todos la hemos experimentado, aunque haya sido por un breve instante. En cualquier momento que nos hayamos sentido verdaderamente felices, que la dicha nos haya envuelto en sus brazos, ese estado positivo de plenitud fue una chispa de luz. El sobrecogimiento que se siente con el nacimiento de un niño, la satisfacción de finalizar un cuadro, un poema o una receta, el regocijo de encontrarse nuevamente con un viejo amigo o un gran amor, la belleza prístina de una cadena de montañas en la profundidad del invierno, el consuelo de ese ser querido que está sentado en una silla a nuestro lado. La fuente de todas esas chispas de placer y plenitud es la luz. Ahora, si vivir dentro de la luz es una bondad divina que sobrepasa nuestra imaginación, entonces todos sabemos lo que significa vivir apartados de la luz. Vivir apartados de la luz nos hace sentir inseguros y precarios, como si pisáramos terreno resbaladizo mientras cargamos el peso del mundo sobre nuestros hombros. Así como los hechos externos pueden fácilmente generar sentimientos de felicidad en nuestra psique emocional, también pueden desencadenar dolor, la muerte, el hambre, una pérdida, el fracaso. Todas estas cosas pueden apartarnos de la felicidad. Vivir en la luz significa dejar de estar a merced de los hechos que suceden fuera de nosotros. No obstante, esto no significa que debamos aislarnos de la vida, en absoluto. En realidad, se trata simplemente de cambiar la forma en que vemos la vida, la cual nos sirve para transformar el nivel de conciencia en el que estamos viviendo. Vivir en la luz también implica dejar de ver las situaciones o las personas en nuestra vida como malas o buenas. ¿Qué hay de perjudicial en ello? En el momento en que definimos algo en nuestra vida como malo, resulta casi imposible que podamos ver a esa persona o ese suceso como la verdadera oportunidad de crecimiento que realmente representa. Supongamos que estás en una escuela de estudios de posgrado haciendo un gran esfuerzo para obtener tu doctorado. Te dices que si no finalizas la disertación y te gradúas en mayo, habrás fracasado. En tu mente, no llegar a graduarte en mayo es el peor resultado que puedes imaginarte. Por lo tanto, cuando llega mayo y todavía no has finalizado tu trabajo, te deprimes y te enfadas contigo mismo. Lo que sucede aquí es que has otorgado un significado específico al hecho de graduarte en un momento determinado. Has asociado graduarte en mayo con el momento correcto, entre comillas, para graduarte. Quizá incluso con el único momento para graduarte. Por ello, en tu mente, no terminar tus estudios en esa fecha sería malo. Como consecuencia, al llegar el momento y no cumplir con las expectativas que has puesto sobre ti mismo, te acabas calificando a ti mismo también como que crees, como malo. Nos hacemos esto a diario, todo el tiempo. Construimos mentalmente situaciones basadas en significados arbitrarios que asignamos a diversos sucesos. Por ejemplo, si esta persona me halaga, quiere decir que tengo valor. Si finalizo esta tarea, significa que soy un éxito.
Si no logro una A en la prueba, entonces soy un fracasado. Puedes ver cómo el pensamiento en blanco y negro está en funcionamiento en todos estos casos. Pero el Creador no ve la vida en términos de blanco y negro. ¿Por qué entonces deberíamos hacerlo nosotros? Recordemos que la luz contiene todos los colores del arco iris. Sin embargo, cuando nos quedamos atrapados en nuestro pensamiento en blanco y negro y condicionando, es decir, condicionando nuestras vidas a los hechos que nos ocurran externamente, perdemos de vista la realidad en la que vivimos, y es precisamente en esta realidad donde abundan las posibilidades y el potencial. La solución a esta forma de vida radica en un cambio total en nuestra manera de ver a las personas y los hechos que nos ocurren. ¿Qué pasaría si en lugar de asignarles un significado basándonos en lo que creemos que es bueno o malo, consideráramos todo lo que sucede en nuestro camino como una puerta que se abre, una puerta que ha sido diseñada especialmente para sacar el mayor partido de nosotros mismos y ayudarnos a revelar nuestro verdadero potencial? Cuando percibimos las experiencias de esta manera, nuestra vida se enriquece y todas las situaciones que vivimos cobran un significado mucho más profundo. Según este punto de vista, ya no nos basamos en algo exterior para definir quiénes somos, porque cuando nos definimos a nosotros mismos a partir de los sucesos o los objetos externos, nuestra autoestima cambia de un momento a otro. Nos sentimos valiosos o insignificantes según las circunstancias. Así, es posible que por la mañana se nos ascienda en el trabajo y en consecuencia nos sintamos competentes, pero que durante la pausa del mediodía nuestra pareja nos deje y entonces nos sintamos poco atractivos, carentes de valor y sin derecho a ser amados. Luego, esa misma noche, si nuestra mejor amiga nos dice que firmó el contrato de compras de su apartamento, nos devuelve un poco la alegría, mientras que nos causa también un poco de envidia y nos hace sentir como un fracaso. Sin embargo, cuando vivimos con la luz en nuestro interior, recibimos todos los sucesos con la misma sensación de posibilidad, lo cual significa que los hechos, entre comillas, buenos y malos ya no existen como tales. Esto me recuerda el relato chino del campesino, su hijo y el caballo blanco. Lo voy a contar para aquellos que no lo conocen. Tiene una enseñanza muy bonita, muy profunda y muy útil para nosotros. Había una vez un campesino que vivía con su hijo en una granja muy alejada de la aldea principal. Ambos tenían un solo caballo para arar sus campos. Era realmente un caballo magnífico, tanto que un día, paseando por las cercanías, el emperador escuchó hablar sobre él. Y tan magníficas le parecieron sus cualidades que ofreció al campesino una gran suma de dinero a cambio del caballo. El campesino se negó a venderlo, pero esa misma noche, mientras todos dormían, el caballo se escapó. A la mañana siguiente, los aldeanos rodearon al granjero, exclamando: ¡Oh, qué horror! Te has quedado sin el caballo y sin el oro del rey. Nada tan malo podría haberte sucedido. El campesino respondió: quizás sea malo, quizá no. Todo lo que sé es que mi caballo se ha ido y no tengo el oro del emperador. Pasaron varios días y una mañana el magnífico caballo blanco apareció junto con otros 6 hermosos caballos salvajes que aumentarían muchísimo su valor una vez fuesen domados y entrenados. Esta vez los aldeanos se reunieron en torno al granjero y dijeron: ¡qué maravilloso! En poco tiempo serás un hombre rico. ¡Qué bueno lo que te ha ocurrido! A lo que el campesino respondió: quizás sea bueno, quizás no. Todo lo que sé es que mi caballo ha regresado trayendo con él 6 caballos más.
A los pocos días, el hijo del campesino cayó de uno de los caballos salvajes mientras intentaba domarlo y se rompió las 2 piernas. Una vez más, los aldeanos acudieron al granjero. ¡Oh, qué tragedia!, le dijeron al campesino. Nunca podrás domar a estos caballos tú solo, y ahora no tienes a nadie que te ayude con el cultivo. Perderás mucho dinero y probablemente pases hambre. ¡Qué gran tragedia la que te ha ocurrido! El campesino respondió: quizás sea malo, quizás no. Todo lo que sé es que mi hijo se ha caído del caballo y se ha roto las piernas. Al día siguiente, el emperador pasó por allí reclutando hombres mientras llevaba a sus soldados a una brutal batalla contra el país vecino. La mayoría de ellos marchaban hacia una muerte segura. A causa de sus heridas, el hijo del granjero no fue reclutado. Apenados por la pérdida de sus propios hijos, los aldeanos se acercaron al granjero y exclamaron: «Tu hijo se ha salvado, bendito seas. Él no morirá como el resto de los jóvenes de la aldea». Al final resultó ser muy bueno que cayera del caballo y se rompiera las piernas. A lo que el campesino respondió: quizás sea bueno, quizás no. Todo lo que sé es que mi hijo no tuvo que unirse al emperador en esta lucha. A pesar de que la historia finaliza aquí, es fácil imaginar que la vida del campesino continúe de la misma forma. Al tratar todos los sucesos externos de la misma manera y al no añadir significado a cada giro inesperado en su vida, el campesino mantiene su vasija abierta para recibir luz. Por el contrario, los aldeanos continúan permitiendo que cada suceso balancee sus emociones, igual que una rama de árbol durante la tormenta. Si nos comportamos como los aldeanos del cuento, nos arriesgamos a gastar nuestra valiosa energía buscando algo bueno o algo que compense una mala experiencia. Es esta búsqueda permanente de sucesos externos muy buenos, que por naturaleza son momentáneos y por tanto en definitiva insatisfactorios, la que nos hace sentir deprimidos. En cambio, cuando transitamos nuestra vida sin juzgar los acontecimientos como absolutamente positivos o negativos y aceptamos la experiencia tal cual es, eliminamos la necesidad de alzas aparentes o inflaciones emocionales. En lugar de eso, obtenemos lo que es verdadero, una existencia alegre, bendita y llena de luz. Cuando cambiamos nuestra perspectiva en esta dirección, tenemos la capacidad de reconocer que todo lo que nos sucede, incluso lo que antes veíamos como malo, se convierte en una puerta para entrar hacia algo poderoso, hacia una vida con propósito. De esta forma, si perdemos nuestro trabajo, nuestra pareja nos deja o tenemos un accidente, no lo experimentaremos como un fracaso, sino que comenzaremos a ver la situación del mismo modo que si nos hubiesen ofrecido un puesto mejor. Concretamente, aprenderemos que cada situación puede ofrecernos la posibilidad de conectarnos con la luz siempre que la consideremos como una puerta al crecimiento espiritual. Esa ha sido la reflexión para hoy. Tal vez un poco larga, pero a mi parecer muy productiva y muy provechosa para todos nosotros. Así que meditemos. Recordemos que Rab Shaul, el apóstol Pablo conocido, en la carta a los Romanos en el capítulo 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas les ayudan al Tov. La palabra hebrea para bueno, que es Tov, significa esencialmente a un propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces dejemos de ver la vida y las experiencias que vivamos como algo bueno o malo. Veamos en todo una puerta para el crecimiento espiritual, para que se cumpla en nosotros la palabra que leímos en el libro de Job, que nos resplandezca la luz de la vida. Vamos a escuchar esta hermosa melodía. Es el Salmo 59:16, que dice: pero yo cantaré de tu poder, aclamaré en la mañana tu bondad, porque fuiste mi alto refugio y amparo en el día de angustia. Seguimos en sintonía de Escudriñando las Escrituras por Radio La Voz de los Nazratim.
ואני אשיר, ואני אשיר, עוזך וענה לבוקר, חסדך אני אשיר. משגב לי ומנוס ביום צר לי, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי, ואני אשיר, ואני אשיר, עוזך אני אשיר, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי, ואני אשיר, ואני אשיר, עוזך וענה לבוקר, חסדך אני אשיר. משגב לי ומנוס ביום צר לי, כי היית משגב לי ומנוס ביום צר לי, ואני אשיר. Estás en sintonía de Radio La Voz de los Nazratim. This is the world makeover. Mashiach will come take over. You ain't gotta be me or see what I see. All you gotta do is take a look forward. Lift up your eye to the sky. Spread out your hands. Say thank you, smile. Get them up, put them up, leave them up. Ha ha. Shalom, shalom, y brajot, paz y bendiciones. Bendiciones para todos ustedes, los amigos y las amigas. Bueno, como dice la canción, todo tiene su final, excepto la bondad y el favor de Hashem, su infinito amor para nosotros. Eso sí es verdad que no tiene final, es eterno. Pero este programa, lamentablemente, ha llegado a su término por el día de hoy. Para nosotros fue un verdadero placer. Ha sido un gran honor poder servir para ustedes desde Chile, el Jaber Mijael Ben Israel, y desde Venezuela, Córdoba Romero. Para nosotros fue de verdad un inmenso honor estar con ustedes y compartir estos momentos de edificación y de buena música. Entonces los esperamos para la próxima semana. Queremos saludar, antes de despedirnos, queremos mandar saludos a nuestros amigos en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, que nos están escuchando. A nuestro amigo Andrés Velas, Tomich, es argentino, pero está en Venezuela compartiendo con nosotros en Bet Israel, Venezuela. Antes de irnos, recordamos que se unan a nuestros grupos en Facebook, discípulos de Rabbi Yehoshua Ben Yosef y Radio La Voz de los Nazratim. Allí nos pueden dejar sus sugerencias, sus preguntas, algo que quieran compartir con nosotros, algún saludo, alguna complacencia. Estaremos allí para servirles de verdad.
Así que bueno, hermanos, amigos, a todas las amigas también, a todos los que nos están escuchando y los han escuchado durante estos 3 programas, esperamos que haya sido de su completo agrado y que hayan podido disfrutar esta hora que estuvimos juntos compartiendo, escuchando acerca de las enseñanzas de nuestro maestro, el Rabí Yehoshua HaMashiach, el Melech de Israel, el Rey de Israel. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su favor, que Adonai alce hacia ti su rostro y ponga en ti Shalom. Bendiciones para todos entonces, nos estamos viendo, nos estamos conectando entonces y la próxima semana con el favor de Hashem nos volveremos a encontrar aquí en Escudriñando las Escrituras por radio La Voz de los Nazratim. Shalom. Wake up, my friend, we gone. We praising Hashem with all of our soul. The Clipper is fighting, we know. We raging a war, we won't let him go. Even if the world don't turn, the fire will burn. The Aish Tamid, a korban, some sacrifice. Yeah, put Aish on me, we clapping loud, screaming loud. We gonna take the crown, bring it back straight to the king. Then we bow, Malchut complete. Yep. Pick up a mitzvah, lay down the hate. Olam haba, or olam hazeh. The feeling is great when we can say, praise Hashem, His name is great. Here, and the night's so clear, like the shine upon your crown.